11. En nuestra vida de pueblo tal vez se haya opuesto la adopción de una actitud que facilite el proceso de disociar circunstancias para ir a una síntesis cultural. El mismo espíritu anárquico que se abultó en nuestro medio como consecuencia de la conquista y de su mal aprovechamiento a la vez de una temprana y generosa conciencia igualitaria. En ninguna parte del Nuevo Mundo influyeron tanto como en Venezuela los factores externos para modificar al poblador venido de ultramar. 300 años de residencia americana fueron suficientes para que el hombre nuevo de extracción hispánica y que el propio peninsular posteramente llegado adquiriesen una visión más universalista de la vida y sintieran como resultado de los cruces sanguíneos la justeza de los ideales igualitarios. La mayor repercusión que tuvieron entre nosotros los sucesos de la Francia revolucionaria, no solo llegados en mensajes teóricos a los hombres ilustrados, sino también hasta las clases bajas en recados procedentes de los negros de la española, sirvió para dar nueva expansión de realidad a la conciencia igualitaria que en nuestra pobre colonia había venido quebrantando algunos privilegios de los mantuanos. En la ciudad de Trujillo, por ejemplo, se dio el caso a finales del siglo XVIII de dejar de hacerse en la parroquia la procesión del Santísimo Sacramento, por no atreverse a negar el cura las varas del palio a cierta gente de señalada influencia, cuyas partidas bautismales estaban inscritas en el libro destinado a esclavos y gente común. La vocación igualitaria del criollo creció en razón del nivel doloroso y fraternal creado por la guerra-muerte, la cual, junto con la devastadora guerra federal, forjó la democracia social que caracteriza a nuestro pueblo. Bueno, está hablando aquí ya de valores. Está el valor de la vocación igualitaria. Vamos para ver. Y la fraternidad. La vocación igualitaria y la fraternidad. Aquí yo percibo dos valores que él ya dibuja como propios de la venezolanidad. Ajá, déjame. Vocación igualitaria y la fraternidad. Ajá. Sin embargo, el goce de la igualdad no ha correspondido entre nosotros a sus verdaderos conceptos y alcances, olvidando mucho que la igualdad se limita a garantizar el derecho de identidad en las oportunidades. Se la ha tomado como facultad para hacer todo lo que puede el vecino. Sin parar en ello, mientes en que las más de las veces ese todo está relacionado con una legítima categoría de cultura. Considerados por sí y ante sí los individuos como fuerzas capaces de guiarse a sí mismos, sin oír consejos mayores, se ha producido el estado de autosuficiencia que hace de cada venezolano un candidato capaz de repetir, al recibir una elección para cualquier cosa, discurso semejante al del tonelero de Nuremberg. Y junto con esa autosuficiencia presuntuosa, la anarquía deplorable que, oponiéndose al fecundo trabajo de equipo, provoca esa especie de desagregación de la mente colectiva, de donde han surgido las formas desequilibradas que dieron oportunidad a la intervención del gendarme como garantía transitoria de orden. La caprichosa estimativa de la igualdad ha promovido también la crisis de jerarquía y la crisis de responsabilidad que tanto han contribuido al desajuste de nuestro proceso social. Lo que un diplomático extranjero captó en 1911 para decir que en Venezuela nadie está en su puesto, ha llegado a tener expresiones jamás previstas. Entre nosotros cualquiera, en razón de la ausencia de categorías, sirve y se presta para todo. La lógica de la historia, madre de valores, ha sido sustituida por la magia de las corazonadas y por la suficiencia que miente la audacia unida al conformismo momentáneo. Justamente un país como el nuestro, producto de una colonización popular como la española, debió haber formado una minoría egregia que, de acuerdo con el concepto de Ortega y Gasset, contribuyese a que fuésemos una nación suficientemente normal, entre comillas. La formación de esa minoría egregia no ha logrado posibilidad ni en nuestra misma universidad
mero centro de instrucción y de técnica, donde poco se han mirado los verdaderos problemas de la cultura. Y cuando se ha intentado crear y mantener esa minoría rectora, ha sido sobre falsos supuestos económicos, que sirvieron y continúan sirviendo de temas para empujar el huracán de las revoluciones. El mismo Bolívar, expresión suprema de la justicia, que empieza por la propia casa, pese a haber dado el ejemplo con el sacrificio de lo suyo, hubo de tropezar en el Rosario de Cúcuta contra la contumacia de quienes, para asegurar el dispute de la riqueza, se opusieron a la libertad de los esclavos. Los señores del privilegio, sin reflexionar en que no hay derecho contra el derecho, asentaron que libertar a la esclavitud sin resarcir a los dueños era un espojo que no podían legitimar las leyes. Se liberaron, como transacción con el futuro, simplemente los vientres, y prosiguió la injusticia hasta promediado el siglo XIX. Para sumar sus voces a nuevos reclamos de los indefensos contra los señores de privilegio. En el propio caos de la guerra federal se escuchaba, torcida por las pasiones, la voz de los derechos vulnerados por la caprichosa minoría que gobernaba la tierra y el dinero. ¿Y por qué no decir que la falsa estimativa de la igualdad, así esta y la libertad, se contradigan en algunos aspectos sociales, ha incitado la curiosa crisis que pareciera explicar el concepto erradizo de que sea posible hacer todo aquello para lo cual no hay inmediata vigilancia o con digno castigo policíacos, aunque la carencia de sanciones provenga de falta de responsabilidad de las mismas autoridades. En el mundo de la imprenta, pongamos por caso, no se ha llegado a confundir la libertad de pensamiento con la libertad de injuria y de la procacidad. ¿No hemos visitado acaso defendida la tesis de que las autoridades judiciales no oyen querellas contra los responsables de delitos de imprenta, atentan contra la libertad de expresión? Aquí viene el número 8. La nota número 8. En el caso de las garantías políticas, juegan papel muy principal argumentos que derivan de factores disvaliosos, con duras raíces henchidas de tiempo. En Venezuela, tierra de libertadores, no ha prosperado la mística de la libertad, de la seguridad y de la igualdad de responsabilidades, sin las cuales las repúblicas estriban en tinglado de caña. Salvo el paréntesis de gobierno del ilustre presidente Medina Angarita, el pueblo de Venezuela, aún en los dorados tiempos de Vargas, Sublet y Rojas Paul, ha sido actual y potencialmente un pueblo preso. De aquí deriva la paradójica expresión de la venezolana libertad de estar preso, acuñada por Joaquín Gabaldón Márquez. No se ha desarrollado jamás entre nosotros el profundo sentido de las garantías individuales, menos el sentido de solidaridad que lleve a pensar cómo la arbitrariedad que indiferentemente vemos caer sobre el vecino puede mañana tocar a nuestra puerta. La discrecionalidad de los procedimientos ejecutivos, desfigurando la mentalidad común, ha servido para que la administración de la propia justicia ordinaria aparezca frecuentemente lastrada de los mismos vicios de insensibilidad. Y que los jueces, olvidados de antiguas consignas de equidad, miren al rigor más que a la justicia. Jueces achacosos, llamó a este género de funcionarios el certero maestro Granada. Si a la verdad vamos, habremos de reconocer que los mismos instrumentos legales han sido parte para esta desfiguración conceptual. Los códigos de policía, colidiendo con las normas constitucionales, han reconocido en las autoridades ejecutivas facultad para imponer sin juicio arresto hasta por 15 días, y la misma Constitución de 1947, tan celebrada en América, a la par que instituyó el recurso de habeas corpus, introdujo el inciso Alfaro Ucero, que consagró como método de represalias políticas la razón de Estado.
Por eso, algunos humoristas que en nuestras universidades han profesado cátedra de Derecho Constitucional se han llamado a sí mismos profesores de mitología. Ajá. 888. Ajá. Vuelvo al texto principal. Filósofos y políticos tomaron ayer por bandera de lucha ganar garantías para que el pensamiento se expresase sin trabas de orden religioso, político o filosófico. Tal es el origen de los derechos reconocidos para las constituciones democráticas del mundo, el pensamiento escrito. Ay, ¿dónde están estos niños? Están allá. En Venezuela, mientras se regatea el ejercicio de dicha garantía, se concede impunidad a las publicaciones que ejercen la industria de la noticia amarilla y que fomentan la vulgaridad y la insolencia disolvente, porque jamás podrá considerarse como ejercicio de la libertad de pensamiento describir en las planas de los diarios los más aberrantes y asquerosos delitos, ni pintar con enfermiza pasión los pormenores más hórridos de los crímenes. Olvidan quienes así proceden que la libertad reclama método y disciplina para ser fecunda y que la democracia impone normas para el digno juego de los derechos sociales. La anarquía indisciplinable y la desagregación mental, que son reatos dolorosos de la sociedad venezolana, sumados a la carencia de vertebración moral ocasionada por nuestra imperfecta asimilación de la historia, explican nuestra crisis de pueblo. Causa y efecto de las otras crisis que tratan de investigar los críticos. Responsables, jerarquía, urbanidad, literatura, libertad, economía, institucionalismo. Aquí está la nota número 9 que voy a leer. 9. Examinar uno de los varios factores iniciativos del Estado que he llamado crisis de pueblo sería tema para rebasar los modestos límites del ensayo que intenté ofrecer al público. Prendieron la luz aquí en la plaza. Cuando apareció la primera edición de este trabajo, se debatía en los estrados universitarios el problema de la crisis de la universidad. Alguien promovió después un examen de la crisis de la justicia. En el Instituto Pedagógico se ha debatido el caso de la enseñanza en general. El examen de este problema, cada vez que es intentado, provoca un caos irreductible, ya que entre nosotros el hecho de haber pasado por un instituto de enseñanza se considera título suficiente para opinar sobre la enseñanza y aún para dirigir la educación. De nuevo se ha vuelto sobre el tema fundamental del bachillerato y se discute en torno a una corriente pragmática para el nuevo liceo. Ocioso sería detenernos en una crítica de fondo cuando basta presentar las meras líneas superficiales del problema para que se aprecie la falta de sentido con que hemos procedido en el ordenamiento de nuestra educación. Desde el Código de Sublet, donde adquirieron cuerpo las ideas de Vargas, hasta los últimos estatutos, han jugado un papel primordial las simples palabras. Para probar nuestro desdén por la función creadora del tiempo, basta ver cómo se han inventado y suprimido los estudios y nombres, creyendo que cada quien, en su turno, será el creador de la cultura. Ser el creador de la cultura. En Caracas, la vieja y prestigiosa Escuela Politécnica se desarticuló para ser en parte absorbida por el Colegio Federal de Varones, que luego se llamó Liceo Caracas, hasta recibir por último el egregio nombre de Liceo Andrés Bello. Yo estoy aquí sentada a 1,5 cuadras del Liceo Andrés Bello, del que habla María Briceñora Gorrella. No sin haber corrido el riesgo de llamarse Liceo Descartes, cuando se trató de hacer política grata al Quai d'Orsay. Es algo en francés, pero bueno, ustedes perdonarán mi francés, que es inexistente. ¿No sería más respetable el instituto si a su prestigio de hoy uniese el brillo de una lujosa tradición en que aparecieran nombres de profesores y de alumnos que son blasón de la República? Cada ministro, como genio de la obra,
Ha arremetido contra los signos anteriores y ha echado las bases de una nueva estructura que luego modifica el subsiguiente. Nuestra universidad, en la rama de las matemáticas, otorgó sucesivamente títulos de doctor en filosofía, doctor en ciencias exactas, ingeniero, doctor en ciencias físicas y matemáticas a los graduandos en ingeniería. Todo se intenta mudar y en una reciente reforma de la Escuela de Derecho se quiso llamar memoria de graduación a la clásica tesis de grado de nuestra universidad. Lejos de modificarse la técnica de la tesis y hacer de ella una verdadera expresión universitaria, se buscó darle otro nombre. Vaya cosa tan superficial. Ya eso es progresar. Las escuelas primarias que estuvieron a principios del siglo divididas en 2 grados, llegaron a 6 un poco más tarde y se llamaron graduadas completas y graduadas incompletas. Más tarde se multiplicaron los mismos grados y con ello la población y fueron llamadas escuelas concentradas, hasta recibir más tarde la denominación de grupos escolares y escuelas unificadas. Pero como cada ministro ha de dejar como recuerdo de su tránsito un nombre nuevo, ahora ha resultado la escuela periférica en los barrios lejanos. Tuvimos también un ensayo sobre la escuela rural urbana. El adjetivo periférico ha pasado el orden asistencial y al orden de los abastos. Y tenemos puestos de socorro periféricos y mercados periféricos. Junto con los nombres de los planteles se mudan los programas, sin esperar que se juzgue su idoneidad. Hay una purga y una emulación, por no servir a la causa de la educación, sino en orden de mostrar cada profesor una técnica más avanzada. A veces resultan los alumnos una manera de conejillo de indias en que se experimentan nuevas formas psicopedagógicas. Estos procedimientos favorecen a la postre el analfabetismo ilustrado que padece la República. Filósofos y políticos tomaron ayer, yo leí el 9, ¿verdad? El 9, listo, ya terminé.